Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación para la plataforma de Windows, donde en este momento nosotros estamos creando otra clase de conexión para poder crear una base de datos de tipo SQLite, información que va a manejar solo la aplicación directamente. Esto de base de datos de tipo SQLite, si nosotros eliminamos la aplicación o desinstalamos la aplicación, también se va a desinstalar o se va a eliminar la base de datos de tipo SQLite que nosotros vayamos a crear en nuestra aplicación. Esta base de datos de tipo SQLite solo la voy a utilizar para poder almacenar información de la aplicación o cualquier otra información que nosotros queramos almacenar en esa base de datos, haciendo esa información un poco persistente para que nosotros nuevamente volver a consultar esa información. Ahora pasemos nuevamente a la clase que estamos desarrollando y esta clase será pública. Y voy a crear un atributo. Bien, voy a crear un atributo de la siguiente clase. Tenemos que importar el using. Bueno, no me muestra el using. O si tenemos el siguiente using. Este using o esta librería es de los paquetes que nosotros agregamos en el video anterior. Perfecto. Ahora tenemos que crear el método constructor de esta clase. Pueden observar el using que se acaba de agregar. El método constructor siempre tiene que contener el mismo nombre que la clase. Recuerden que las clases siempre tienen que comenzar con una letra en mayúscula. Ahora lo que prosigue es crear nuestra base de datos y proporcionarle la dirección donde vamos a crear esa base de datos. Voy a crear el siguiente objeto para poder invocar a la siguiente clase. Tenemos que importar el using. Pueden observar el using. Vamos a seleccionar el siguiente using. Ahora vamos a invocar al siguiente método y con este método vamos a proporcionarle la dirección donde vamos a crear nuestra base de datos, que será en la memoria de nuestro dispositivo móvil o bien en la memoria de nuestra máquina que estamos utilizando. Pero como les mencioné anteriormente, prácticamente esta aplicación no la voy a hacer para dispositivo móvil. Claro, sí se va a poder ejecutar en un dispositivo móvil, pero no va a funcionar tal como debe de funcionar nuestro sistema o nuestra aplicación, porque esta aplicación o este sistema lo estoy desarrollando más para poder utilizarlo en una PC. Vamos a colocar Windows, luego la siguiente propiedad para poder invocar a la siguiente clase. Luego vamos a invocarle las siguientes propiedades para poder proporcionarle la dirección donde vamos a crear nuestra base de datos. Bien, y el nombre de nuestra base de datos va a contener el siguiente nombre. Cualquier texto que nosotros coloquemos dentro de las siguientes comillas dobles, que es el segundo parámetro que recibe este método. Pero yo como nombre de base de datos voy a utilizar siempre el mismo nombre. Correcto. Ahora que ya tenemos la dirección donde vamos a almacenar nuestra base de datos y el nombre de nuestra base de datos, vamos a crear esa base de datos, donde voy a colocar el siguiente objeto para poder asignarle la instancia de la siguiente clase. Tenemos que importar el using de esta clase. Bueno, no tengo el using de esta clase. Y el using de esta clase vamos a verificar. Tampoco tengo el using de esta clase. Bueno. Bien, tengo este problema. No estoy obteniendo las librerías porque los paquetes que agregamos anteriormente es para poder realizar otro tipo de conexión. Y esto significa que voy a tener que agregar otro paquete. Bien. Tendré que agregar otro paquete para poder realizar esta conexión, ya que yo quiero utilizar esta conexión. Y yo pensé que con los paquetes que agregamos anteriormente podríamos tener acceso a las librerías de estas clases. Pero bien, pasemos nuevamente al administrador de paquetes y vamos a agregar otro paquete. En examinar vamos a colocar lo siguiente. Vamos a buscar la siguiente librería. Hay que seleccionar esta librería y voy a seleccionar conexión
O sea que en el proyecto conexión voy a agregar solo esa librería. Aceptar. Bueno, tenemos los siguientes errores, es porque yo tengo código en rojo, pero la librería o el paquete se agregó correctamente. Si pasamos a salida, pueden observar que se agregó correctamente. Pasemos nuevamente a la clase. Vamos a verificar si con esta librería puedo obtener esos using, correcto. Como pueden observar, tengo el siguiente using, ya que yo quiero utilizar este tipo de conexión. Vamos a verificar. Correcto, vamos a utilizar la siguiente librería. Bien, de esta forma ya estamos creando nuestra base de datos utilizando la siguiente conexión y proporcionándole la siguiente clase y la dirección donde vamos a crear nuestra base de datos. Pero al parecer tengo código en rojo. Creo que el problema está porque ahora estamos utilizando una nueva librería y nosotros invocamos a esta clase utilizando otra librería, que es la siguiente librería. Voy a eliminar esta librería. Vamos a verificar. Bueno, siempre me sigue marcando que tenemos que utilizar esta librería. Bien, es porque esta clase contiene un nombre distinto y esta clase contiene un nombre distinto. Voy a copiar el nombre de esta clase y voy a pegarlo. Correcto. Ahora que ya tenemos creada nuestra base de datos, vamos a crear una tabla en esa base de datos. ¿Y cómo vamos a crear una tabla? Vamos a utilizar siempre el siguiente objeto para poder invocar al siguiente método, al método createTable, y como es un método genérico vamos a pasarle una clase y vamos a pasarle la siguiente clase. Tenemos que verificar el nombre de la clase. En el proyecto Models tenemos la siguiente clase que contiene lo siguiente y clase que estamos utilizando para poder crear una tabla en la base de datos de tipo MySQL o en la base de datos de tipo SQL Server. Y también vamos a utilizar esta misma clase para poder crear una tabla en la base de datos de tipo SQLite. Voy a copiar el nombre de esta clase y pasemos nuevamente a la clase de conexión y aquí voy a colocar el nombre de esa clase. Tenemos que importar el using donde se encuentra esta clase, que es en el proyecto Models, y de esta forma nosotros ya hemos creado una base de datos de tipo SQLite que va a contener el siguiente nombre, y en esa base de datos vamos a crear la siguiente tabla, la tabla de user. Bien, perfecto. Ahora voy a crear una propiedad para que me retorne la siguiente información que esté almacenada en este objeto. Una propiedad de la clase SQLite Connection, lo llamaré conexión. Solo voy a colocar lo que es get para poder retornar la información que esté en el siguiente atributo. Perfecto. Y con este objeto o con esta propiedad tendremos acceso a la información de nuestra base de datos y a las tablas que tengamos en esa base de datos. Ahora, otro requerimiento que necesitamos para poder utilizar base de datos de tipo SQLite aquí en esta aplicación es la siguiente referencia. Pero nosotros ya agregamos esa referencia. Hay que agregar esta referencia sí o sí para poder utilizar base de datos de tipo SQLite en nuestra aplicación. Vamos a guardar. Ahora pasemos a la clase LoginViewModels. Y en esta clase voy a crear un objeto de esa clase. Un objeto de la siguiente clase. Y este objeto lo voy a inicializar dentro del método constructor.
Perfecto, ahora con este objeto vamos a tener acceso a la propiedad que nosotros hemos creado. A la siguiente propiedad. Pasemos ahora al siguiente método. Y vamos a guardar la información del usuario que ha iniciado sesión en la base de datos de tipo SQLite y en la tabla que nosotros hemos creado en esa base de datos. Pero será antes de pasar a la nueva vista. Y lo que haré será colocar el siguiente objeto para poder invocar a la siguiente propiedad y con esta propiedad invocar al método insert. Luego este método recibe un parámetro que es un objeto de una clase y vamos a pasarle el siguiente objeto que es de la clase TUser, que contiene toda la información del usuario que ha iniciado sesión. Bien, de esta forma vamos a insertar datos en la tabla TUser que nosotros hemos creado en la base de datos de tipo SQLite. Ahora voy a guardar y voy a ejecutar la aplicación en modo de depuración para verificar si nosotros al momento de iniciar sesión en la aplicación podemos insertar esta información en la base de datos que nosotros hemos creado, y también verificar si tenemos alguna excepción o algún error, porque como les mencioné anteriormente, yo quería utilizar ciertos paquetes que insertamos anteriormente, pero tuve que insertar otro nuevo paquete para poder utilizar esas clases y utilizar ese tipo de conexión que yo estoy utilizando justamente ahora. Bien, vamos a verificar que todo esté funcionando correctamente. Voy a ejecutar la aplicación. Bien, como les mencioné anteriormente, tenemos una excepción, tenemos el siguiente problema: no podemos conectarnos a nuestra base de datos porque necesitamos lo siguiente. Pueden observar que nos muestra no encontró el módulo especificado. Bien, voy a tener que detener la aplicación. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar desarrollando más esta aplicación, donde estamos creando los procedimientos para poder crear una base de datos de tipo SQLite y una tabla en esa base de datos. Pero en este momento tenemos una excepción, ya que nos hace falta todavía otra librería para poder realizar esta conexión exitosamente, pero esta librería tendremos que agregarla, pero esta será hasta en el siguiente video. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.